porque el Papa Francisco, Bergoglio, era fanático de Carlos Gardel también, como la mayoría de los argentinos. Pues Camila, hubo una entrevista que le hizo The Guardian al Papa Francisco comenzando su papado para preguntarle un poco, bueno, qué pensaba él del arte, ¿no? Del arte, de la pintura, de las esculturas, de la música, de la literatura. Y hablando de música, el Papa Francisco dijo que era amante de la música clásica. Él amaba a Mozart, a Beethoven, a Bach, pero también mencionaba que dentro de su repertorio musical que él disfrutaba sintonizar en sus viejos long plays o discos de vinilo, estaba obviamente el tango de Carlos Gardel, y obviamente, valga la redundancia, teníamos que poner esta canción que es tal vez referencia de la música argentina, de ese tango que le gustaba al Papa, Por una cabeza. Y es que el Papa Francisco pues falleció hoy, lunes de Pascua, como lo decíamos más temprano, a las 7 de la mañana, 35 minutos, hora de Italia, y murió en la residencia de la Casa Santa Marta, según lo informó el Vaticano el día de hoy. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco. Así anunciaban en las horas de la mañana desde el Vaticano el cardenal Kevin Joseph Farrell el fallecimiento del Papa Francisco, algo que pues nos estábamos esperando durante los últimos meses, pero después de haberlo visto en la ceremonia de ayer, precisamente cerrando la Semana Santa, creo que los 1.4 billones de católicos que hay en el mundo pues no se lo esperaban para hoy. ¿Por qué? Pues Francisco fue un líder espiritual cuya vida, como sabemos todos, estuvo entregada a la fe, a la justicia, pero sobre todo con un compromiso totalmente inquebrantable con los más necesitados. Su pontificado de 12 años se caracterizó por la humildad, por una determinación firme a renovar la Iglesia, lo que lo hizo ganarse varios enemigos dentro de esa institución, y dejó, sin duda alguna, una huella imborrable en la historia de la fe católica. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Ahí Gonzalo fue hace 12 años, cuando el mundo conocía, trabajábamos creo que usted y yo juntos, cuando el mundo conocía que se había elegido al primer papa latinoamericano, al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio como el representante máximo de la Iglesia Católica. Jorge Mario, digámosle también el segundo nombre, Camila. Hay que destacar, antes de continuar con esta historia, que quien queda a la orden o liderando el Vaticano es precisamente Kevin Farrell, el camarlengo que estará dirigiendo la sede del Vaticano mientras se escoge el nuevo Papa. Pero sí, Camila, hace 12 años se podía ver y escuchar esa frase, ¿no? Habemus Papa. El 13 de marzo del año 2013 marcó un hito histórico.
para todo el planeta Tierra. Tras la renuncia, que ya era algo histórico para el mundo de Benedicto XVI, el cónclave eligió a Jorge Mario Bergoglio. Esto como el nuevo papa, el nuevo pontífice. Nacido en Buenos Aires, Camila, el 17 de diciembre de 1936, este sacerdote jesuita adoptó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, convirtiéndose así en el primer papa latinoamericano y del sur global, y el primero además de la orden jesuita en la historia de la Iglesia. Sí, Gonzalo, desde el inicio de este pontificado, pues se consideró siempre a Francisco como un revolucionario. Siempre estuvo enfocado en la misericordia, en la justicia social y la reforma de la Iglesia. Y ese pensamiento de él, esas ideas de él han marcado una nueva era. Su encíclica Laudato Si, que es del año 2015, marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica. En ella, el Papa Francisco lo que hizo fue abordar todo el asunto de la crisis ecológica, llamando a una conversión ecológica, llamándonos a todos a una conversión ecológica, y lo que hacía era destacar la importancia de cuidar nuestra casa común. Desde entonces se habla de la casa común. Este mensaje tuvo mucha resonancia no solamente entre los católicos, sino entre líderes de otras comunidades y sobre todo entre ambientalistas. Cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Esa encíclica fue muy importante, que fue esa encíclica ecológica, esa conversión ecológica en donde el Papa Francisco pues nos llamó a que cuidemos la casa común, a que cuidemos nuestro planeta, y ahora que estamos en temas del agua en Bogotá, pues acordarnos también de cuidar ese preciado líquido. Pero hay otra encíclica muy importante, Gonzalo, que fue la del 2020, la del Fratelli Tutti, donde el Papa reflexiona sobre la fraternidad y la amistad social. Ahí en ese documento de esa encíclica, el Papa hace un llamado a la solidaridad global y critica sobre todo las desigualdades económicas y sociales, especialmente porque acuérdese usted que en el 2020 estábamos en el marco de la pandemia del COVID-19, que ahí se vivió específicamente como los más pobres fueron los que la sufrieron mucho más que la gente mucho más acomodada. Y esa imagen poderosísima, Camila, del Papa caminando a solas, ¿no? En la plaza de San Pedro, allí, para hablarle al mundo entero, sin nadie, solamente él, lanzando esas palabras de aliento al mundo que se encontraba encerrado en sus casas. Hay que decir, Camila, que el Papa Francisco también generó controversia, y generó controversia en algunos sectores, sobre todo de conservadores, debido a sus declaraciones, por ejemplo, en favor a Palestina y sus críticas al sistema económico global. El Papa Francisco siempre dijo que el sistema económico era injusto, que era excluyente, siempre pensando en los pobres. Estas posturas incluso fueron interpretadas por algunos de sus detractores como un enfoque más progresista, e incluso algunos decían que el señor era comunista. Y aquí quiero señalar la hipocresía de hablar de paz y jugar a la guerra. En algunos países donde se habla mucho de paz, las inversiones que dan más rédito son las fábricas de armas. Esta hipocresía nos lleva siempre a un fracaso. El fracaso de la hermandad, el fracaso de la paz. Dios quiera que la comunidad internacional pueda hacer prevalecer la fuerza del derecho a través del diálogo, porque el diálogo debe ser el alma de la comunidad internacional. Simplemente menciono dos fracasos de la humanidad.
hoy Ucrania y Palestina, donde se sufre, donde la prepotencia del invasor priva sobre el diálogo. Y por eso con la partida del Papa Francisco hay quienes mencionan que se va un defensor y un pontificado de acabar con esas guerras absurdas, pero se viene el cónclave, ¿no? Se viene el cónclave, que es esta manera en que se elige al nuevo Papa, que se elige desde 1250. Se hacen cónclaves y van los cardenales de todo el mundo a elegir quién será el nuevo Papa. Son 139 cardenales los que van a elegir al reemplazo del Papa Francisco, que son los que tienen menos de 80 años y los que pueden ser elegibles, porque en este momento en el mundo hay 250 cardenales, pero los que van a elegir son 139, que son los que tienen pues la posibilidad de ser reemplazo del Papa Francisco. Y es que precisamente frente al tema de los cardenales, el Papa Francisco, en medio de su forma en el pontificado, Gonzalo, nombró a un número significativo de cardenales durante sus 12 años de papado. Muchos de ellos provenían del mundo en desarrollo, es decir, de África, de Asia y de América Latina. Y esos nombramientos del Papa Francisco pues reflejaron su deseo de diversificar el colegio cardenalicio, dándole mayor representación a las iglesias locales en esas regiones. Esos cardenales, que son los que hoy en el cónclave van a elegirlo o van a elegir su reemplazo, que son 139, que les recuerdo son, Lina, los que son menores de 80 años. Exactamente, Camila. Y bueno, recordemos que, por ejemplo, en Colombia, el único que tendría esa posibilidad es el cardenal Luis José Rueda Aparicio, Camila. Pero hablando de otros temas y de esta huella que dejó el Papa Francisco, pues también se caracterizó por su acercamiento a los católicos, a la comunidad LGBTQ+. Y es que él dijo: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Planteó esto en julio del 2013 durante un vuelo que lo traía a Roma desde Río de Janeiro, donde había participado en la Jornada Mundial de la Juventud. Y en diciembre del 2023 permitió la bendición de las parejas del mismo sexo, que eso pues definitivamente marcó un hito en la Iglesia Católica, pues muy bien recibido por muchos y también pues despertó bastantes críticas. Y también el Papa Francisco, Camila, se refirió al aborto y dijo: el camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. Y señaló: se mata a un ser humano y los médicos que se prestan a esto son, permítame la palabra, son sicarios. Esa era la postura del Papa Francisco sobre el aborto. Lina, permítame regresar a todo lo que se habla sobre el crecimiento de la fe católica durante el papado de Francisco. Un dato curioso entre la cantidad de gente que empezó a ser católica o empezó a entrar al catolicismo fue lo que pasó en África. Es un hecho que ese continente experimentó un aumento notable en el número de fieles en las últimas décadas y en especial mientras estuvo Francisco. Esto llevó mucho a especular a algunas personas sobre la posibilidad de que el próximo papa fuera africano o vaya a ser africano, lo que sería pues un hecho histórico. Pues hasta ahora todos los papas han sido europeos. Francisco es el único que ha sido latinoamericano, argentino, el único que ha sido de fuera de Europa, y en este sentido pues hay un nombre que siempre empieza a sonar, y es el del cardenal Robert Sala, Robert Sala es un cardenal de Guinea, tiene 79 años y él es exprefecto de la Congregación para el Culto Divino, y ese nombre lo tenemos que mantener en el radar porque es un papa que es africano y que siempre su nombre pues ha salido a resonar cuando se habla de papables. Al igual que también suena, Ana Cristina, el de Luis Antonio Tagle, ¿no? Que ya ha estado presente en estos cónclaves. El filipino
que además es el favorito dentro del ala reformista. Sigue algunas políticas, ¿no?, del Papa Francisco, y la pregunta es, bueno, ¿qué era el Vaticano? ¿Seguir bajo esa creencia, bajo esa filosofía mucho más abierta, o volver un poco al ala conservadora? Lo cierto del caso, Camila, compañeros y oyentes, es que los viajes del Papa Francisco fueron otra característica destacada de su pontificado. Visitó más de 50 países y algunos han sido cruciales. En el año 2015 visitó Estados Unidos y habló ante el Congreso, instando a la eliminación de la pena de muerte. En el año 2019 fue a Abu Dhabi, donde firmó el documento sobre la fraternidad humana con el gran imán de Al-Azhar. Ese fue un momento histórico, sobre todo para el diálogo interreligioso del cual usted hablaba hace cuestión de minutos, Camila. Y además, no se puede olvidar su visita a Irak en el año 2021, en donde se reunió con el Ayatollah al-Sistani, promoviendo la paz y la convivencia entre cristianos y musulmanes. Hay que recordar y mencionar, Camila, que el último viaje del Papa fue a Oceanía. Y acuérdese, Gonzalo, que también el Papa, pues cuando se empezó a hablar y a implementar el acuerdo de paz con las FARC, el Papa Francisco llegó con un mensaje de reconciliación, de perdón y de esperanza, y él fue el tercer Papa que vino a Colombia, después de Pablo VI y de Juan Pablo II. Demos el primer paso, es el lema de este viaje. Nos recuerda que siempre se necesita dar un primer paso para cualquier actividad y proyecto. También nos empuja a ser los primeros para amar, para crear puentes, para crear fraternidad. Dar el primer paso nos anima a salir al encuentro del otro y extender la mano y darnos el signo de paz. Y la paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. El Papa Francisco, esa visita la recordamos muchos porque estuvo aquí del 6 al 10 de septiembre del 2017, estuvo en Colombia 5 días, en Bogotá, en donde salimos a las calles para verlo, estuvo en Villavicencio, en Medellín y en Cartagena, y el mensaje que dio principalmente era demos el primer paso, fue el lema de su visita que se dio justo después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Recordemos que el 6 y el 7 de septiembre de ese año del 2017, en la Plaza de Bolívar, ante miles de fieles, ahí estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de Ditu, resaltó las necesidades de superar las divisiones que todavía las tenemos presentes aquí en nuestro país y que construyamos un futuro juntos, una cultura del encuentro. Es el mensaje que nos dejó el Papa Francisco cuando vino aquí a Colombia, cuando dio ese discurso en la Plaza de Bolívar, y pues como siempre, en todo lo del Papa que lo hacía tan terrenal, pues el fútbol estuvo presente. Les basta para encontrarse un acontecimiento como este, un rico café, un refajo o lo que sea, como una excusa para suscitar un encuentro. Y acá voy. Cualquier cosa de estas que dije es una excusa para el encuentro. Los jóvenes coinciden en la música, en el arte. Si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América del Cali es ocasión para estar juntos. Ustedes, porque digo que tienen esa facilidad de encontrarse, ustedes pueden enseñarnos a los grandes que la cultura del encuentro no es pensar, vivir ni reaccionar todos del mismo modo. No es eso. La cultura del modo del El Papa era muy futbolero, pero el club de sus amores, San Lorenzo Almagro, era hincha del Ciclón, un club, Camila, que fue fundado en 1908 por otro cura, casualmente, y se va a Francisco con un dato que para los que creen en la numerología, pues se van a sorprender, o para los que creen en algún tipo de azar divino también. A ver. Y es que Francisco se fue con 88 años. Ajá. Y murió a las 7:35 de la mañana, hora Italia, pero en Argentina eran las 2:35 de la mañana.
y el carnet de socio de él de San Lorenzo era el número precisamente 88235. Ay, no me diga, ¿quién encontró eso? Ahí estamos viendo el carnet. No, del club lo subió. El club lo subió. Subió un video de homenaje, pone por supuesto la foto del carnet y ahí está. Claro, pero ¿quién se dio cuenta de que a los 88 años, a las 2 de la mañana, 35 minutos hora de Argentina, fue cuando se murió el Papa Francisco y era su número de socio del Club San Lorenzo? Sí. Y como cuentan algunos biógrafos, él se hace hincha San Lorenzo desde que tenía 10 años porque lo sorprendió un equipo muy famoso en 1946, pero curiosamente él se hace hincha muy grande, muy mayor. Ahí está, él ingresa a San Lorenzo acreditado el 12 de marzo del 2008, 4 años antes de ser Papa, es decir, ya siendo muy mayor, es hincha pues del Cuervo. No, bueno. Además, el timing también perfecto, Camila, porque para los católicos nosotros estábamos celebrando la resurrección del Señor. El domingo era un día de fiesta. Y él no se muere el domingo un día de fiesta, sino que pasa el domingo y él fallece. Ese timing a mí también me parece impresionante. Claro, que son entonces ahora también las coincidencias que empieza a encontrar la gente con el fallecimiento del Papa Francisco, diría yo, uno de los papas más queridos en la historia de la Iglesia. Pero volviendo a Colombia, lo que sí no logró fue la reconciliación entre Santos y Uribe, ¿no? Eso sí, no pudo, Camila, lo intentó hasta más no poder y no lo logró. Ni el Papa pudo, imagínense. Muchos dicen, si ni el Papa lo logró, eso es muy complicado, pero justamente, Camila, ese fue el milagro que ni el Papa Francisco ha logrado conseguir. El encuentro, Camila, se dio en el Vaticano el 2 de diciembre de 2016, esto días después de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Esta mañana, en entrevista con nuestros compañeros de Noticias Caracol, el expresidente Santos dijo que esta fue una reunión poco grata, pero que él sí ha querido en varias ocasiones arreglar su relación con el expresidente. Pueda esto ayudar a reconciliar mi situación con el expresidente Uribe. Él estaba retrasado, me dijo, espéreme, cuando llegue el presidente Uribe le aviso y los recibo a los dos juntos. Le dije, claro, su santidad, y me fui a un salón a esperar. Llegó el expresidente Uribe, nos sentamos los dos al frente del Santo Padre, nos saludamos cordialmente y el expresidente comenzó a criticar el proceso de paz y ahí el Santo Padre me miró y me hizo como una seña, me dijo como que no, esto no va a funcionar y de pronto nos cortó, nos dijo, bueno, pues mire, ustedes saben que yo siempre estaré listo a ayudar en cualquier situación, cuando ustedes quieran regresar, cuando quieran volver, y nos despachó. Entonces ahí hubo un cortocircuito de algo que nunca logramos entender perfectamente qué fue lo que pasó, pero increíble era, Cristina, que con Papa Bordo no se arregló esa relación, ¿no? O sea, eso sí lo dice, Camila, impresionante. Uno con Papa Bordo se arregla con el que sea. Total. Camila, mire, ¿sabe qué? Yo creo que ahí hay que reconocerle al Papa Francisco una cosa, que hay batallas que es mejor no darlas. Sí, hay batallas, y él sabía, él medía sus batallas, y le voy a contar otra batalla que él sabía que mejor no se metía ahí, y es, aunque fue un gran reformista, el Papa Francisco fue un gran reformista, él, si se trataba del papel de las mujeres en la Iglesia Católica, pues se ceñía bastante a la tradición. Por ejemplo, en 2013, en un vuelo que ya habíamos mencionado, en el que habló de la comunidad LGTBIQ+, también habló a una periodista, él regresaba de Río de Janeiro, y le habló sobre el papel de las mujeres en la Iglesia, y dijo así: en referencia a la ordenación de las mujeres, la Iglesia ha hablado y ha dicho no. Lo ha dicho Juan Pablo II con una formulación definitiva, esa puerta está cerrada. Eso lo dijo en 2013, pero en 2016, que regresaba de otro vuelo que había hecho a Suecia, también dijo sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, la última palabra es clara y la dio Juan Pablo II, y es: esto permanece. Es decir, Francisco I sabía qué batallas dar. Hay que hablar de esas batallas, pero en este caso frente a su salud, Camila, porque hay que destacar que el Papa Francisco enfrentó algunos desafíos en los últimos años, pero cuando uno empieza a revisar su historia, se da cuenta que esas batallas contra su salud o enfermedades que afectaban su salud las vivió desde muy joven. A los 21 años, por una grave infección respiratoria, le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho, un hecho que sin duda alguna afectó la salud respiratoria del Papa siendo adulto. En 2021,
fue hospitalizado por una diverticulitis, una inflamación en el intestino que requirió cirugía. En el 2023, o sea, 2 años después, el Papa Francisco lidió con un problema de movilidad debido a una lesión en una rodilla, y este año, lo mencionábamos hace cuestión de semanas, de 88 años, estuvo 38 días hospitalizado en el Hospital Gemelli por una infección pulmonar, en este caso, que se sumó luego a una neumonía. Entonces, digamos que el Papa Francisco, sobre todo en estas últimas de cambio, venía pasándola muy mal mientras hablábamos de salud. Venía pasándola muy mal, Gonzalo. En los últimos días, Camila, en su proceso de recuperación, estuvo allí tranquilo en la Casa Santa Marta, pero en los últimos días había intentado retomar un poco su agenda, aunque estuvo ausente de la gran mayoría de celebraciones de la Semana Santa. Se reunió, por ejemplo, con el rey Carlos III y con Camila el 9 de abril. Ayer mismo se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Estuvo visitando una cárcel en Roma el jueves pasado, el Jueves Santo, como tradicionalmente se hace. Y de hecho había visitado como civil la Basílica de San Pedro también en una visita sorpresiva que hizo la semana pasada. Como le digo, redujo drásticamente su presencia en los actos de Semana Santa. Apareció ayer en el Domingo de Resurrección ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, quien sin saberlo pues vieron la última aparición en público del Papa Francisco, y quien, como usted lo decía, aunque vimos una larga convalecencia, 38 días hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma, tal vez su muerte llega en el momento en el que menos nos lo esperábamos, y bueno, pudo dar la tradicional bendición Urbi et Orbi y se subió por última vez al papamóvil. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Por eso no nos esperábamos la partida del Papa Francisco el día de hoy, porque sí lo vimos muy afectado ayer, pero pues mandó ese mensaje de felices Pascuas. El Papa Francisco, con su humildad, como lo hemos podido ver durante todo este recorrido, su amor por los más pobres y su llamado incansable a la paz y la reconciliación, dejó una huella imborrable en el corazón de los miles de católicos, pero también una huella imborrable en la humanidad. Le enseñó a millones a caminar con esperanza y a dar el primer paso, ese que nos cuesta tanto, hacia el amor y también hacia el perdón. Su legado de misericordia, justicia y compasión pues van a permanecer vivos en quienes lo siguieron, católicos y no católicos, porque recordemos que el Papa Francisco fue una figura muy importante en estos últimos 12 años, no solo para los católicos, sino para los creyentes o no creyentes del planeta. Así que descanse en paz, Papa Francisco. Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Porque el Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la grey que le ha sido encomendada por Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Y recen por mí.
A favor. Tiene un producto natural para la